para lo que es el curso, o mejor dicho, para lo que es el examen, ART no estaría incluido dentro de lo que es la temática, la currícula. Así que ustedes no se preocupen porque ¿no? están pensando en rendir el examen, es simplemente un complemento. Pero para la tarea diaria después, para el trabajo, en cuanto a la liquidación, es importante. Y no lo ven desde el punto de vista jurídico-contractual del seguro, ¿no? Lo que es RT. O sea, la mayoría de los que aquí son médicos saben de lo que hablo o de lo que vamos a hablar ahora, pero no está encarado ni enfocado hacia lo que tiene que ver con el seguro, que es importantísimo. Porque finalmente se trata del mismo principio, ¿no? El mismo principio asegurativo, o el mismo principio de cobertura, la RT, nada más que por el solo hecho de que existe una distinta superintendencia de riesgo de trabajo respecto de la superintendencia de riesgo de seguro, es que lo vemos en forma separada. O sea, no está dentro del ámbito de la superintendencia de seguros, lo que tiene que ver con RT, pero no deja de ser una cobertura. Lo que sucede, bueno, ya nos va a explicar Sol cómo está relacionado. Yo lo que quiero que ustedes tengan un panorama, no quiero silencio a los que tenemos algún tipo de interferencia, y para el día de hoy la tenemos a Sol, que nos va a dar una clase, porque ella, ahora te pido, Sol, que digas más o menos por qué vos tenés el ámbito del conocimiento del RT, como que hagas una breve introducción, y bueno, y ya te doy paso a la palabra para que manejes esta clase que es toda tuya. Cualquier cosita, como siempre, consultas van hablando a medida que vamos haciendo la clase, y cualquier cosa evacuamos entre los dos. Y bueno, gracias Sol, y bienvenida ahora como nueva ayudante de cátedra de este curso tan interactivo que hemos tenido últimamente. Hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, una de las cosas a tener en cuenta, por lo cual habíamos hablado con Marcelo, yo hace varios años que ya trabajo en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es justamente uno de los entes que regula o que se rige bajo lo que es la ley de riesgo de trabajo. Muchos lo llaman riesgo o ley de ART o de SRT, en realidad es la ley que rige ambos, o en realidad todo lo que es el derecho que tienen los trabajadores a la cobertura ante situación de accidentes, de enfermedades profesionales, y obviamente lo que es la cobertura tanto dineraria o en especies, que después lo vamos a explicar, que está relacionado justamente, que es como un seguro médico que tienen los trabajadores en condición de trabajo. Entonces nos pareció buena poder o ver un pequeño de resumen, porque la verdad que es enorme el tema, para poder tener una noción, o que todos tengamos una noción de lo que se trata. Hay ya varios médicos que son legistas, los cuales seguramente ya conocen o ya han ido a alguna comisión médica, entonces tienen una idea más clara de esto, pero la realidad es de que muchos no están o no saben cómo es el manejo o cuáles son las características que tiene esta ley. Así que nos pareció interesante poder verlo en una clase. Bien, bueno, empiezo, les armé un Power, así que arrancamos ahora. Un segundito. Bueno, acá estamos. Como les había dicho en primera instancia, vamos a hablar sobre la ley del riesgo de trabajo. Ahí puse diferentes... ¿Se ve, no? ¿Se ve en pantalla? Perfecto, impecable. Sí, yo lo veo. Bárbaro. Estas son diferentes leyes, en realidad hay dos leyes a tener en cuenta, que es la 24.557, que es la actual ley sobre riesgo de trabajo. Les comento esto porque también está la 24.028, ustedes, si alguno va a comisión médica, van a ver que muchas veces escuchan la ley vieja o la ley nueva, y a veces está relacionado porque no todas las provincias están adheridas a la ley nueva, ¿sí? Eso tiene que ver a veces con el tipo de trámites que se van a presentar o que va a solicitar el trabajador, ¿sí? Y después la ley 26.773, que es el que rige el ordenamiento, la reparación o la derivación de accidentes o enfermedades profesionales.
Resumiendo, una está relacionada con los accidentes laborales, la otra es la que fue la primera, que fue la que fue cambiada, y posterior a eso tenemos la ley que regula per se cuánto o cómo se va a resarcir este tipo de alteraciones en el caso que queden en algún accidente laboral. Bueno, algo que me pareció interesante antes de arrancar es saber quiénes son los autores de esta ley. ¿Está bien? ¿Quiénes son quienes tienen acción en esta ley? ¿Sí? Entonces, más allá que es obvio, le damos un repaso rápido, tal vez muchos lo saben, otros no, pero es bueno saberlo porque va a ser de qué se trata. Primero, ¿qué es la RT y cuál es la función que tiene? ¿Sí? La RT son empresas privadas contratadas por los empleadores para asesorarlos sobre las medidas de prevención corro esto un segundito, y para reparar los daños en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional. ¿Sí? Por otro lado, la RT tiene que estar autorizados. O sea, para que una RT pueda trabajar, tiene que estar autorizado por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y por la Superintendencia de Seguros de la Nación. ¿Sí? Que en sí lo que hacen es regular la acción que tienen todas las RT. La RT como obligación, ¿qué es lo que tiene que hacer una RT? Tiene que brindar las prestaciones preventivas, tiene que brindar las prestaciones médicas y las dinerarias. Las médicas generalmente es la que se le dice en especies, y las dinerarias que después vamos a ver porque va a tener que resarcir económicamente tanto el tiempo que no está yendo a trabajar, o sea, el sueldo de ese empleador durante un tiempo, y después, bueno, en el caso que quede incapacidad, también pagar esa incapacidad. Después, obviamente, efectuar los exámenes médicos periódicos, visitar a los empleadores para controlar de que se esté cumpliendo, porque ustedes imagínense que vos como RT, si te vas a hacer cargo de un daño que se le genera a un trabajador, vos tenés que ir a controlar, ¿está bien? Como para asegurarte de que, o evitar que estos trabajadores se les genere un daño o enfermedad profesional. Después, promover la prevención, informar a la a la superintendencia acerca de los planes y programas exigidos para cada empresa. Eso va a estar relacionado según cada trabajo, según cada empresa. No es lo mismo los programas que van a haber para una fábrica como para un colegio, ¿sí? Después, mantener registros de accidentes, informar acerca de la composición, entidad, sobre sus balances y sobre la alicuota. También esto de la alicuota está relacionado porque hay un fondo donde va destinado desde la RT hacia la superintendencia, que es para ciertos trabajadores que no están cubiertos o porque sean, por ejemplo, ha pasado de que han RT que estaban con ciertos trabajadores y cuando tuvieron el accidente estaban con cierta RT y esa RT cerró. A veces son absorbidos por otras RT y los cubre, pero hay veces que no. Y ese trabajador queda sin la cobertura, ¿está bien? Para eso es una de las acciones que es para lo de Yo acá te hago un paréntesis, perdóname Sol, en esto te voy a interrumpir porque me gusta mucho y me sirve para también analizar un par de cuestiones. Fíjense que a diferencia de lo que sucede con los seguros comunes o los seguros que vemos dentro del ámbito exclusivo de la Superintendencia de Seguros, la no cobertura hace la no cobertura del siniestro. O sea, que el asegurado no pague la póliza o no tenga cobertura, ¿no? Ya sea de la manera que tenga la cobertura, hace que inmediatamente esté interrumpida o suspendida las cargas del asegurador. Y acá nos encontramos ya con una primera diferencia importantísima, que puede ser que un asegurado, o puede ser, perdón, que un trabajador que no tenga cobertura de RT sea indemnizado por una, ya sea por una RT nueva que lo absorbe, o ya sea por este fondo del que habla Sol. En estos dos casos, en todos supuestos, ¿por qué la diferencia? La diferencia tiene que ver con el derecho laboral. La diferencia tiene que ver con el principio protectorio del derecho laboral, en donde no puede existir un empleado que por X motivo quede sin una indemnización habiendo sido, ¿no es cierto?,
habiendo sufrido un accidente o habiendo tenido una enfermedad profesional dentro del ámbito de trabajo, ¿no? Lo que le pase en la casa jugando al fútbol es un problema de él, salvo que sea en itinere, que eso ya lo vamos a ver. Exactamente. A ver, perdón, Sol, que te interrumpo. No, sí. No, está perfecto. Sí, justamente cuando en su momento hablado de los seguros, una de las preguntas que yo había hecho de que quién se hacía cargo en caso de que por X cuestión no quedara con cobertura, porque la Superintendencia de Riesgo de Trabajo tiene aparte, justamente por eso hablan de la alicuota, porque es obligatorio para la RT, tiene que aportar para este fondo en común para los trabajadores que por alguna cuestión no tuvieran la cobertura y estuvieran trabajando. Bueno, vamos al otro de los que están dentro de esta ley. Este es el Ejecutivo. ¿Por qué lo forma acá del Poder Ejecutivo? Porque el Poder Ejecutivo Nacional tiene la potestad de poder incluir en la ley de riesgo de trabajo a los trabajadores domésticos, a los trabajadores autónomos, a los trabajadores vinculados bajo relación no laborables y a los bomberos voluntarios, porque en realidad fue parte de los que conformaron esta ley. Y después acá tenemos la SRT, que es la Superintendencia del Riesgo de Trabajo. ¿Está bien? Ahí como lo informa, bueno, es un organismo que depende de la Secretaría del Ministerio de Trabajo, ¿está bien? Que bueno, en realidad la acción que tiene per se la Superintendencia de Riesgo de Trabajo es regular la acción de la RT y verificar después de que las prestaciones sean acordes según ley. Como muy bien dijo Marcelo, esta ley, el espíritu que tiene es de protección hacia el trabajador. La idea siempre es, por lo menos desde la superintendencia, es de que quede beneficiado o que quede cubierto este trabajador en situación de vulnerabilidad. Bueno. Sol, fíjate si hay que admitir alguno, por favor, alguno que haya que admitir. Fíjate, tenés gente para ingresar. Gente para ingresar, para admitir. Mirá, porque le pasé a ella el control de mando para que pueda hacerla. Acá está. ¿Puede ser? Un segundo. Sí. Dame un segundito. Estoy viendo. Obviamente que la Superintendencia de Seguros y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, a los efectos, ¿no?, de lo que a nosotros nos interesa, ambos son órganos de contralor. Jurídicamente es la terminología adecuada. Órganos de contralor que van a regular la actividad. Creo que ahí los puede hacer ingresar. Bien. Gracias. Bien. Bueno, estos son los ítems, los voy a pasar rápido porque en sí la ley es enorme, pero bueno, como para que tengan una noción, igual este Power después se lo voy a pasar a Marcelo para el que lo quiera, lo necesite. Al curso directamente, subirlo al grupo. Perfecto. Bien, bueno, o sea, ¿qué es lo que va a tratar la ley 24.557? El objetivo y el ámbito de aplicación, la prevención de riesgo de trabajo, va a hablar sobre las contingencias y las situaciones que va a cubrir, las prestaciones dinerarias y en especies, que es lo que habíamos hablado previamente, después determinación y revisión de incapacidades, que es lo que se hace en la superintendencia, régimen financiero, en realidad, cuando uno ponga el porcentaje de incapacidad, después el valor que se le pone a cada uno de esos puntos va a estar regulado, para decirlo de alguna manera, por la superintendencia. Bueno, gestión de prestaciones. Ahí está. Derechos, deberes y prohibiciones, fondo de garantía, que es lo que habíamos dicho sobre este fondo que hay para estos trabajadores que por alguna cuestión no están cubiertos. Es un ente de regulación y supervisión, como muy bien estaba diciendo Marcelo, la responsabilidad civil del empleador, o normas generales, complementarias y disposiciones finales. Bueno, una de las cosas que me pareció importante ver de esta ley, ¿a quién cubre? O sea, ¿en qué ámbito? ¿En dónde se aplica? ¿Para quién está preparado? Está preparada para los funcionarios y empleados del sector público nacional, de los municipios y de la ciudad autónoma, para los trabajadores bajo relación de dependencia, los privados, ¿no? Estamos hablando. Para las personas obligadas a prestar servicio con carga pública, a los trabajadores domésticos
o trabajadores autónomos, que es lo que habíamos dicho previamente sobre el Ejecutivo, a los trabajadores vinculados por relaciones no laborales, que también son un tema aparte, y los bomberos, como habíamos dicho previamente. Otro de los temas importantes, donde acá tal vez voy a frenar un poquito más, es sobre la contingencia. ¿Por qué sobre la contingencia? Porque muchas veces, según cómo se denuncie, ahora les voy a explicar por qué la denuncia, va a estar es donde se va a poner el foco si tiene criterio de accidente laboral o de enfermedad profesional o no. ¿Sí? Por ejemplo, se considera contingencia, esto está todo puesto en la ley, pero bueno, lo vamos a tratar de reevaluar ahora. Se considera un accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento, y remarco acá, súbito y violento, por el hecho o en ocasión de trabajo o en trayecto entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo. Una cosa a tener en cuenta en particular para cuando hagan el informe, si se tiene que presentar alguna comisión médica o va a leer la denuncia del trabajador, el acontecimiento tiene que ser súbito y violento en el momento. Si el empleado dentro de la denuncia refiere que hace 7 días le dolía la rodilla y de repente cuando entró a su lugar de trabajo se cayó por las escaleras y se golpeó la rodilla, ya deja de ser súbito violento. ¿Está bien? Ya deja de tener la acción de que ocurrió en ese mismo instante. ¿Por qué? Porque después cuando veamos los que quedan excluidos, vamos a ver que está relacionado también con lo que es previo. O sea, todas las enfermedades previas van a quedar excluidas porque no van a estar relacionadas con el accidente. Y otro ítem a tener en cuenta, que también es importante porque lo vemos, es la diferencia entre lo que es enfermedad profesional y lo que es accidente. ¿Por qué? Porque muchas veces se presentan a una divergencia en la determinación de la incapacidad, que después vamos a ver porque son diferentes trámites donde uno puede ir a reclamar, donde, por ejemplo, dice, bueno, como les vuelvo a repetir, hace 5 días, otro ejemplo, se presenta una maestra y la maestra empezó con una disfonía y te lo presentan como accidente. No, está bien, puede ser que en ese momento haya excedido su tono de voz, pero eso no es un accidente, eso es una enfermedad profesional. Pero porque sucede a veces un túnel campiano, o sea, que es un dolor que empieza en la muñeca, que está relacionado con los movimientos repetitivos. Lo quieren pasar como accidente. Entonces, cuando llega, fue redactada la denuncia y por el tipo de lesión que tiene, uno generalmente ya sabe qué tipo de trámite es, pero es importante previamente porque ese tipo de patología o ese tipo de lesión se va a rechazar. Está bien, una vez que se rechace, recién ahí va a poder entrar como enfermedad profesional y eso nos quita tiempo. Y la realidad es que el que está en el seguro a veces quita un poquito de credibilidad, porque en general, cuando llaman a la comisión médica, uno tiene que explicar por qué lo rechaza y más o menos uno le va diciendo al damnificado o al empleado de que no, mirá, la realidad es que esto no es un accidente laboral. Dice, sí, pero me pasó en este momento, sí, pero esto ya lo tenías desde antes, porque lo estás denunciando y aparte porque esa lesión no corresponde a lo que uno ve de forma súbita y violenta, ¿sí? Eso es lo que quería tomarlo como ítem. Decime. Yo les hago referencia siempre y hagan esta comparación, hagan este paralelismo, porque el paralelismo nos va a enseñar a aprender y a volver a reflotar el tema de la tarea del liquidador. Fíjense que el que trabaja en comisión médica lo que hace es una tarea liquidativa, porque lo que está haciendo es evaluar el hecho, las veraz ocurrencias, o determinar a qué se atribuye ese hecho, y encajarlo en la cobertura, ya sea como enfermedad profesional o como accidente laboral, que está muy bien diciendo la diferencia Sol. Bien, perfecto. Bueno, ahora, y otro tema a tener en cuenta también. Si yo tengo un empleado que salió de su domicilio y fue hasta su trabajo, eso, al ser en ocasión de ir a su trabajo, también entra dentro de la cobertura. Si el damnificado se subió al auto y yendo a su trabajo le roban, choca
o le toca algún incidente en donde tiene un accidente, también hay que evaluar el ir a reclamar a la superintendencia de riesgo de trabajo, porque tiene la cobertura. Que es más, el otro día diste el ejemplo y me acordé porque puede pasar. Si yo digo profesional, pero este empleado está saliendo de su casa, ¿sí? Y al salir de su casa se dobla la pierna y termina siendo una ruptura de menisco, que es una lesión que queda en la rodilla, que está baremizada. Si el incidente fue de la puerta para afuera, ya salió de su domicilio, estaba yendo para el trabajo, es un in itinere. Ahora, si fue de la puerta para adentro, ya la RT va a decir, no, si tiene seguro se lo cubrirá alguien o no se lo va a cubrir. Son ciertos ítems a tener en cuenta al momento de denunciar. Bien. Ahora vamos a hablar específicamente sobre a qué se considera, siempre estamos hablando en este momento de contingencia, ¿está bien? O qué es lo que va a cubrir, cuáles son las situaciones que nos va a cubrir la RT. Bueno, se consideran enfermedades profesionales, aquellas que se encuentran incluidas en un listado que elaborado Perdón, no sé si para todos quedó claro lo que es el concepto del in itinere. Esto es, seguro que muchos lo tienen claro, pero el itinere abarca desde, como dice Sol, muy bien, desde que salí de tu casa para el trabajo, desde que salí del trabajo para tu casa, ¿no? Obviamente que si ocurre dentro de la empresa y estás por salir, igual porque estás dentro de la empresa. Entonces ya no sería in itinere, pero tenés la cobertura dentro de la empresa. Ahora, lo que sí es cierto, que ese in itinere tiene que tener unas características particulares, que tienen que ser en el recorrido directo, en el tiempo prudente, habitual, exactamente, que realizas a tu trabajo, ¿no? Esto del recorrido habitual, yo he tenido algunos casos donde hubo, trabajando como liquidador, cuestiones de que la persona me decía, bueno, pero yo voy por ahí, yo voy por ahí. Bueno, si es razonable esa realidad, estamos para adelante, ¿no? Me estoy adelantando a instancias que vas a... No, porque vi que Antonio quería hacer una pregunta. Si es razonable, este in itinere es donde también podemos hacer el ojo, tratar de ver si se trata de un riesgo cubierto. Ahí tenemos que verlo. Pero bueno, en principio tiene que ser en su recorrido normal y habitual. Como todo lo que pasa en el derecho laboral, esto no es inocente, viene traído. También en el seguro tenemos un reflejo, o sea, en lo que tiene que ver con los seguros que estudiamos nosotros. Porque, por ejemplo, la cobertura que posee la mercadería en tránsito, ¿no es cierto?, tiene que tener una razonabilidad desde el momento de salida al momento de llegada de esa mercadería. O sea, son principios, que eso yo se los dije de las primeras clases, que son principios del derecho que están aplicados a lo que vamos a trabajar. Ustedes, como a los que son médicos, tienen principios del derecho también en la medicina, aunque no lo crean o no lo sepan. Bueno, en todos lados están estos principios de derecho. Y si hacemos una similitud en lo diferente, vamos a vernos entendiendo el derecho a través de entender otras cuestiones. Por eso que la similitud entre lo que tiene que ver con el seguro común, patrimonial, de responsabilidad civil, y la similitud con este seguro, que sería de alguna manera un seguro de cobertura de accidente de trabajo. Sí, Antonio, ¿no? ¿Querías preguntar? Yo quería hacer una acotación, que también corresponde la cobertura de el empleador indique que se realice tareas a su empleado, que no necesariamente es en su lugar de trabajo específico. A lo mejor le encomienda hacer una tarea fuera de la empresa y también está... Sí, el itinerario es el itinerario. Porque sí, por eso, perdón, sí. Dentro de la ley, sí, hecho de trabajo o en ocasión de trabajo. O sea, ahí les doy un ejemplo, hay gente que se dedica a cobrar ciertas cosas o a vender haciendo cierto itinerario, que no es un lugar fijo, pero eso es por el hecho del trabajo, porque es un accidente, ¿sí? A veces por el hecho del trabajo se confunde con enfermedad profesional, porque es por el hecho de trabajo, por realizar el trabajo, ¿sí? Pero sí, también está cubierto. Ahí lo que hay que separar es el durante el trabajo. ¿Qué incluye el durante el trabajo? Porque un operario de una fábrica, su trabajo ocurre dentro de ese lugar físico que se llama fábrica. Como dijo Sol, un cobrador de dinero de una empresa, estando trabajando en blanco, esos traslados que hace desde ponerle desde la empresa hasta el cliente para cobrar el dinero,
no es in itinere, ojo con eso. Exactamente. Es dentro de la empresa o dentro del trabajo, dentro del ámbito del trabajo, porque su ámbito de trabajo, en vez de ser en una casa, una fábrica, es en la calle. El in itinere está para abarcar una... Se llama in itinere por eso, porque le dicen que está dentro de ese itinerario, ¿no? Por eso, en el itinerario, también no solamente a todo lo que ocurra en ese periodo de trabajo que empieza a cuando inicia el trabajo, ya sea adentro de la fábrica o haciendo las cobranzas, hasta que termina, y también en su recorrido hasta su casa, que eso es lo que trata de abarcar la ley de RT, ¿no es cierto? Esa es la realidad, porque si no quedaría excluido. Si uno piensa, dice, pero no estaba trabajando cuando estaba yendo a su casa. No, no estaba trabajando, pero estaba en el recorrido del trabajo a su casa. Esa es el acompañamiento o el espíritu de la ley cuando habla del itinerario. Sigamos. Exactamente. Perdón, Sol. No, al contrario. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo lo están manejando eso? Porque antes iban a las oficinas a trabajar, ahora trabaja mucha gente desde su casa. Claro, claro. ¿Cómo es el tema ese ahora? Vos imaginate que vos tenés una situación en la que antes vos ibas a trabajar a la empresa, trabajabas, qué sé yo, abajo una máquina y la máquina se desprendía un objeto y te caía en la cabeza. Eso es un accidente claro, un hecho súbito y violento que ocurrió dentro de la empresa, no hay ninguna duda, que estamos dentro de un accidente de trabajo. Ahora, vos no vas a la fábrica, sino que estás haciendo el trabajo desde home office, en tu domicilio. de tu domicilio, y se te cae la mampostería en la cabeza. Y bueno, la verdad que estamos dentro del ámbito de trabajo. Nada más Exactamente. Estamos dentro de... No, sí, es así. Es más, hay casos, por ejemplo, donde en el horario del almuerzo, que vos tenés que estar en el trabajo, pero obviamente tenés derecho a ir a comer, por ejemplo. Para dar un ejemplo, vos en tu horario de trabajo cruzás la calle para ir al kiosco, ¿sí? A ver, eso no es ni in itinere, pero es dentro de tu horario de trabajo. Está contemplado tu horario de trabajo. Si vos tenés un accidente en ese ir al kiosco, también, a ver, estamos hablando dentro de un rango normal. Si agarraste y te fuiste a, no sé, 3 kilómetros de tu lugar laboral, y ahí ya la situación es más complicada, ¿está bien? Pero ese tipo de accidentes también se lo toma como accidente de trabajo. Vos cuando tenés una carga horaria, el accidente que vos tengas dentro de esa carga horaria va a tener que estar relacionada con tu situación laboral. Por ejemplo, si está dentro de tu domicilio, te lo van a tomar. Ahora, si de repente no podés demostrar que estabas en tu domicilio y estabas en otro lado y tuviste un accidente o viajando hacia tal lugar que dentro de tu horario laboral, y ahí también se va a complicar porque lo más probable es que te lo rechacen. Pero sabés que está contemplado en este momento el tipo de trabajo online o virtual. Esto no es nuevo, no es que es por la cuarentena, ¿no es cierto? Hay empresas que trabajan home office, o sea, eso ya viene de muchos años, ¿no? De hecho, también hay sistemas de extranjeros que tienen que ver con la mayor cantidad de horas dentro del trabajo, de la casa y estas posibilidades de trabajar a distancia, ¿no? Esto tiene su regulación y la empresa debería, ¿no es cierto? La empresa empleadora debería comparar o conectarse con las condiciones específicas del trabajo, porque no es porque vos en una empresa le podés exigir al empleador como aseguradora de riesgo de trabajo que tenga las condiciones mínimas necesarias e indispensables para que no sucedan accidentes. Ahora, las empresas que de antemano ya venían trabajando en este sistema de home office, era habitual que, así como hacían, por ejemplo, un análisis físico de la persona, ¿no? Una evaluación de riesgo de su persona respecto de su condición de salud, también hacían una evaluación de la casa, de hecho les llevaban hasta los equipos de computación hasta la casa y hacían una verificación del domicilio, porque no es lo mismo contratar a un tipo que vive en Barrio Norte que contratar a un tipo que vive en la Villa 31. Evidentemente hay una diferencia, que vive en unas paredes y en cualquier momento se caen, ¿no? Sí, pero a veces, bueno, se caen más edificios en Recoleta que en la Villa 21, pero la realidad es esa, que hay diferencia. Bueno, eso debería estar coberturado o tendría un ámbito de cobertura. Yo creo que va a haber un poco de discusiones respecto de esto, ¿no? Lo que sí es cierto es que porque aparte hay otra cuestión, en el home office, ¿cuál es el horario de trabajo? Eso está también un poco ahora en discusión, ¿no es cierto? ¿Cuándo empieza tu trabajo? Que vos te levantás a las 7 de la mañana, te sentás en la computadora y te vas de la computadora a las 7 de la tarde. No, la realidad es que hay todo un proceso del home office que no es igual a trabajar en un ámbito distinto.
Bueno, eso debería tener ahora una nueva regulación, la nueva normalidad hace que tengamos que pensar o repensar estos temas. Lo cierto es que no es nuevo, que ya estaba de antes, nada más que los que lo tenían de antes Ahora estaban que preparados para esto. O sea, las empresas que hacían home office estaban preparadas para esto. Ahora, el del kiosco no puede porque tiene que vender, pero el que vende por internet, que antes iba a la empresa o al local, ¿no? Un local de electrónica, antes vendía de la puerta local, ahora vende por internet desde su casa el empleado. Entonces, hay una diferencia. Y este empleador, que es un garbarino, ponele, pero no de la marca Garbarino, sino que un X que vende como Garbarino, no tiene la capacidad en su departamento de recursos humanos, que por ahí es uno de la familia, de poder entender e interpretar esta cuestión. Entonces se empiezan a dar situaciones de problemáticas que requieren la asistencia de un perito profesional. Y acá, bueno, aparecemos nosotros en esto. Es ahí, claro, exactamente. Y otra de las cosas que también quería, también como para que tengamos en cuenta, es importante de que esté denunciada la dirección, porque tanto como para el itinere, como por lo que vos muy bien dijiste, por el tema del home office, porque a ver, hay gente que se mudó y no lo denunció, y queda como desprovisto de todo, es más, o por lo menos de evitar que se lo rechacen. Después podrá justificar, pero en primera instancia lo más probable es que lo rechacen. En el caso de que haya una cuestión, a ver, tenía que cambiar el itinerario, por ejemplo, salió y se tuvo que ir a una guardia o se tuvo que ir a atenderse, cambió su itinerario normal. Tiene un tiempo para poder informarlo, son 72 días hábiles, está bien, el empleador tiene que certificar, no sé, pedir un certificado, una constancia para poder demostrar de que por qué no cumplió su itinerario normal, o sea, su recorrido habitual. Están previstas ciertas diferencias, para decirlo de alguna manera. Claro, igual es complicado porque generalmente los rechazan y después, bueno, pasa por toda la vía de rechazo, porque los rechazos también caen en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para ser evaluados si tienen requerimiento de rechazo o no. Bien. Continuemos. Las enfermedades profesionales, hay un listado, la verdad que las enfermedades profesionales es todo un tema aparte, después cuando veamos el tema de lo que es el baremo lo vamos a incluir ahí, porque tiene que tener ciertas características. Pero resumiendo, toda acción que esté relacionada con el trabajo, generalmente volvemos a, por ejemplo, la maestra, ¿está bien? La maestra que hace una disfonía, esa persona que tiene que cumplir ciertas características, tantas horas de trabajo durante un tiempo prudencial, como para que recién se lo tome como enfermedad profesional, va a estar relacionado justamente con una enfermedad que se desencadena de su trabajo. Por ejemplo, si hace unos nódulos por una disfonía, un empleado de una fábrica, y no, la verdad que no, se lo van a rechazar. Está bien que haga el nódulo, tal vez la lesión la tiene, pero no va a estar relacionado con su trabajo. Y esto no es que uno lo rechaza o lo toma según libre albedrío. No, hay un listado donde dice, si usted hace tal cosa y usted tiene cierta enfermedad y está expuesto a ciertas cosas, le corresponde cierto porcentaje de incapacidad o no. Eso resumiendo parte de lo que es las enfermedades, tienen que cumplir ciertas características. Bueno, y después están las que son las no listadas, o sea, enfermedades profesionales que no ingresan dentro de esta lista, que tienen que ir como haciendo un trámite más, porque generalmente se rechazan, que van a la Comisión Central. ¿Por qué digo Comisión Central? Después van a, el que haya pasado por una comisión médica, sepan primero de que la SRT o los trámites realizados por la SRT dentro de lo que es la contingencia, o dentro de lo que se tiene que realizar, inclusive si uno quiere hacer una demanda, pasar por la superintendencia es el trámite administrativo obligatorio. Si yo quiero comenzar la demanda e ir directamente a la justicia, se lo van a rechazar, va a volver a la superintendencia y va a tener que pasar por todo este trayecto. Después, bueno, es un poco más amplio porque tienen que pasar por diferentes instancias y después ver si queda incapacidad, si están de acuerdo, si no están de acuerdo y cómo siguen. En particular, antes los abogados pedíamos la inconstitucionalidad de la norma, porque no podía haber algo que sea privativo de la ampliación de
cercenamiento, obviamente, de la indemnización, y nos íbamos al fuero comercial o civil y se terminaba ahí el asunto. Entonces, pasábamos por incapacidad el porcentaje normal, que como fuera un accidente común. Ahora esto ya quedó totalmente con la creación de la nueva ley, con los nuevos sistemas, quedó obsoleto, lamentablemente para los abogados, porque antes nosotros con la constitucionalidad lo llevábamos al lugar donde estábamos acostumbrados a trabajar. Ahora tenemos que pasar por las comisiones médicas, que hace que sea más engorroso, ¿no? ¿Sí, Antonio? Antonio. Sí, un comentario. Desde que comenzó el sistema de ART, la superintendencia favoreció a las ART para que no reconozcan y paguen la cobertura e indemnizaciones por las hernias, porque el argumento... Justamente iba a hablar de eso, de las lumbalgias, sí. Sí, el argumento era que no se podía explicar a dónde se accidentó la persona, si en su casa o en el trabajo. Una cosa de loco. Ya se corrigió hace unos años. No, te explico, Antonio. Sí, justamente las lumbalgias, también cuando tienen hernias discales en diferentes tramos, entra dentro de las enfermedades profesionales no listadas. ¿Cuál es, en qué posición se paran? Por lo menos para rechazártelas. Tienen que tener ciertas características. Para generar una hernia tiene que tener ciertas características dentro de lo que es la lesión y dentro de la actividad que tiene. Tiene que estar relacionada con las vibraciones continuas. Por eso muchísimas veces se pueden llegar a pagar en los camioneros, en los colectiveros, porque es la vibración continua y el resto queda desprovisto. Y el otro tema es que tiene que estar afectada solamente una porción intervertebral. Si tenemos más de una lesión, por ejemplo, L4, L5 y sacro, está bien que son 3 porciones, ya directamente se lo toma como que era previo, como que ese tipo de lesión era vieja, está bien, y que no se hizo de forma abrupta. No es lo mismo tal vez un accidente, generalmente vamos a las enfermedades profesionales, no es lo mismo tal vez con un accidente donde tenés un desplazamiento y es mucho más visible que lo que son las enfermedades profesionales, pero sí, es cierto, en general se rechaza, y una de las cosas que nosotros, ahora esto es aparte, ¿no? O sea, en este caso, y va a tener que ir a la justicia. La verdad es que por la superintendencia se lo van a rechazar, y cuando presentan los estudios, que a veces está bueno ver el baremo para ver qué estudios presentar y cuáles no, pero las lumbalgias sí, queda como enfermedad no listada, y por el tipo de lesión que tiene y por las características laborales normalmente se rechaza. Hay otro tipo de enfermedades que ahí, como muy bien lo dice, que es, esto no genera precedente, para que se entienda. No es que si estamos hablando de una enfermedad profesional no listada, que hay veces que se las puede tomar por la superintendencia o poder baremizar la incapacidad por medio de la superintendencia, que es cuando van a comisión central. Estos son situaciones excepcionales, porque generalmente todo esto está previsto, pero hay casos ¿por qué? Porque esto es así, una vez que uno va al dictamen, puede ir o a comisión central para pedir que se revea el caso, y comisión central decide si se toma o no se toma. En el caso que no se tome, uno puede ir a la justicia, recién ahí puede ir a la justicia, o se lo puede tomar bajo comisión central. En el caso de que algún dictamen de la comisión central por una patología puntual, que la no listada, ponele por alguna cuestión puntual, llegan a tomar una lumbalgia. Bueno, eso no se va a tomar como precedente, dado que ya lo tomaron y siempre como que se va a tomar. No, es por forma excepcional y es por cada trabajador. Pero escúchame, Sol, una consulta. Viste que sí. Cuando vos te toman, te hacen una serie de estudios. Dentro de eso tenés una radiografía. O sea, si vos, ponele, en esa placa de columna, te hacen de tórax, un montón de cosas te hacen. Sí. No tenías la lesión, no tenías la hernia discal. Sí. Y después, no sé, de 3 años de trabajo te aparece. ¿Vos podés presentar eso y te lo pueden considerar o no? ¿O no ven ustedes esos estudios? No, nosotros lo vemos. Lo que pasa es que generalmente la RT
que eso también lo hacen los estudios que ya trabajan normalmente con la superintendencia, sabe qué estudio va a pedir. Entonces, la RT, ¿qué es lo que te va a pedir? No te va a pedir la radiografía, te va a pedir una resonancia. Y ahí en la resonancia va a informar específicamente en qué sectores está la lesión. Entonces, cuando ya te llega el informe, porque nosotros cuando ya tenemos el informe, nosotros tenemos toda la historia clínica del trabajador, en donde se informa el tipo de lesión que está, inclusive las imágenes y el informe. En el caso de que nosotros tengamos alguna duda, también lo podemos mandar a pedir desde la superintendencia. Hay ciertos estudios muy específicos, por ejemplo, la interconsulta con otorrino, el psicodiagnóstico. Y después, igualmente, hay algo que sí. yo contestaría en esa pregunta, que es muy claro, y lo vemos nosotros también en nuestro curso, que tiene que ver con qué efecto tiene la toma de cobertura respecto de la indemnización. Porque el examen médico realizado en el preocupacional o en el momento de la toma de la cobertura o del ingreso al trabajo, es para la toma de la cobertura, no para la indemnización. ¿Está? Yo lo puedo utilizar como argumento, claro que sí, lo puedo utilizar como argumento, pero nada me dice respecto de eso a la situación actual. Porque yo puedo tener la columna destrozada porque a mí se me antojó hacer pesas después de haber ingresado. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué yo voy a poner en situación el estudio de hace 3 años? Ese estudio es simplemente para la evaluación del daño a la hora de la toma de la cobertura. Esto pasa también en los seguros patrimoniales, donde muchos dicen, pero cuando tomó la cobertura no dijo nada la compañía, ahora tiene que pagar. No siempre, señor. Entonces, aquel momento era para la toma de la cobertura. La toma de la cobertura va a decir, si este hombre está sano, y por lo tanto yo lo puedo tomar para la cobertura. Pero al momento de indemnización, como vos decís, 3 años después, ya cambia el escenario y debo hacer una nueva evaluación. Obviamente que a medida que nos vamos extendiendo en el tiempo se va perdiendo y a medida que estamos cerca se va utilizando. Yo como abogado del otro lado, ¿no es cierto? Yo digo, mira, la semana pasada le hiciste un análisis y salió que no tenía nada, por más que me haga ahora una resonancia, jodete, ¿entendés? Esa es lo que yo... Pero igual tiene que presentar el estudio. Hemos tenido casos, por ejemplo, con... por decir más caso, una menisectomía, está bien, no la menisectomía porque eso ya es quirúrgico, un paciente que la RT presentó una lesión por meniscos y me presenta, por ejemplo, que informa de que es degenerativa, eso significa que es viejo, y me presenta el damnificado otro informe a su nombre, con firma y sello, todo con el estudio completo, porque es una de las cosas que nosotros vemos, e informa que no es degenerativo, generalmente la superintendencia lo toma, pero tenés que tener un informe donde diga que hace un tiempo prudencial eso no estaba. Igual, que se toma un solo segmento, está dentro de lo que es enfermedad profesional, cómo tiene que ser baremizado y qué pones y qué excluís, qué tomas y qué no. Más que nada por las lumbalgias. Lo que vos me decís es real y hemos tenido casos, por eso digo, sáquenlo por vía judicial, porque por la superintendencia no va a pasar. Pero es real. La realidad es de que hay otro tema a tener en cuenta. La RT no se va a hacer cargo solamente de pagar incapacidad. Previamente a la incapacidad va a estar todas las prestaciones en especie. ¿Qué es lo que significa? Que ese damnificado o ese empleado puede de que le cubra el tratamiento, está bien, sea kinesiología, sea analgesia, sea una recalificación, está bien, porque tal vez no puede seguir haciendo la actividad que estaba haciendo, más allá de que no se lo tome como enfermedad profesional, porque realmente este hombre no va a poder decir, porque esa zona se va a contracturar y va a generar dolor nuevamente, pero eso es todo un tema aparte. Ahora, hablando de incapacidad, va a tener que demostrar que fue un hecho que esté relacionado con el trabajo, y para que esté relacionado con el trabajo tiene que cumplir ciertas características, tanto de la función laboral y, por el otro lado, lo que aporte dentro de la documental o de los estudios. Ahora, para lo que es accidente de trabajo va a pasar exactamente lo mismo, porque a veces se presentan las lumbalgias como accidente de trabajo. Obviamente para que sea como un accidente de trabajo tiene que ser un traumatismo, tiene que ser algo muy específico. No es que levanté una caja y me empezó a doler, y eso es poco viable, porque después van a ver que también va a estar relacionado con la mecánica. Eso, bueno, es más para la parte médica, porque en realidad la mecánica va a estar relacionada con que si yo te tomo el accidente o no, que eso justamente va a ser lo que va a evaluar el médico en comisión.
lo que le va a rechazar la RT, y bueno, eso también después en los estudios, por eso muchas veces digo que está bueno de que sepan lo que es parte de lo que es el baremo relacionado con la ley, porque después van a ver si les conviene presentar o no ciertos estudios, qué pedir y qué no, o cómo abarcar ese tipo de siniestro. ¿Se entendió, no? Sí. Impecable. Para mí va. Bien. Bueno, otra de las cosas que también me pareció importante es qué es lo que excluye. Perdón, acá está bueno, porque sí. Fíjense que ahí donde están excluidos de esta ley, fíjense el primer párrafo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causados por dolo del trabajador, ¿no? Fíjense, ¿no? Exactamente. Les hace acordar alguna cosa que estuvimos viendo mucho tiempo, ¿no? Con el tema del seguro. Lo que no veo es culpa grave acá. No aparece. No, es que, bueno. ¿Saben por qué no aparece? No porque las aseguradoras de riesgo de trabajo no les importa, o sea, no les interese que aparezca, ¿no? Porque sería bárbaro para. Fíjense, porque la tienen que rever ellos. Claro, la culpa. Es responsabilidad de la RT. Porque este accionar, salvo el dolo, ¿no? Donde el tipo se lastima a propósito, que hay muchos casos, muchísimos casos de los choferes que se cortaban los dedos de la mano, donde, con las lesiones y cicatrices enfrente, en rostro. Bueno, todo eso es algo que el investigador de RT observa, pero independientemente del dolo no existe la culpa grave, no tanto porque no quisieran que exista la parte contraria, la parte que está dentro de la RT, ¿no? Sino porque el principio protectorio, también el indubio pro operario que tenemos del derecho laboral, también está aplicado de alguna manera acá. Entonces, la duda siempre le va a ser favorable en ese tipo de situación, ¿no? En ese tipo de situación. Lo único que hay, ahora seguimos, pero lo único que sí veo es esta circunstancia que dice, o por fuerza mayor extraña al trabajo. Fíjense que esta fuerza mayor debe tener, existe o concurre con varios requisitos. Tiene que ser fuerza mayor, ¿no? Y tiene que ser extraña al trabajo. O sea, algo que suceda fuera de. Claro, quizás dentro de, pero extraño al trabajo. O sea, si hay una bomba que alguien trajo al trabajo, está dentro del trabajo, pero es extraño, no es normal que haya una bomba dentro del trabajo. Irá por otro curso, ¿entendés? Pero no es RT. Esa es la cuestión. En general está así, porque hay, más allá de lo que cubre un montón de cosas. Por ejemplo, si vos estás trabajando y te peleas con un empleado, también te lo va a cubrir. Claro. Que, o sea, son ítems muy puntuales, en realidad excluye muy poco, pero cuando hay una exclusión te lo van a tomar. Por esto estuvieron con el COVID. Por acá empezaron a meter la exclusión del COVID, ¿no? Diciendo que es una situación extraña. Por eso los médicos fueron los primeros que tuvieron el ok en esto, en decir, no, pará, no es extraño el trabajo, si yo estoy trabajando de Claro, si yo trabajo y estoy expuesto. ¿Entendés? Pero otros trabajadores, un tipo que iba a la fábrica igual, ¿no es cierto? Iba a la fábrica igual porque tenía que comer, y porque no lo cerró, y porque yo tuve un caso de un chico que el empleador, escuchen esto, el empleador hacía tintura para tela, que no es esencial. Pero le encontró la vuelta al contador diciendo que como hacían para jabones, y el jabón era producto de limpieza esencial, etcétera, etcétera. O sea, hacía un jabón por 200 productos que sacaba. Bueno, obligó a los empleados a ir igual a la fábrica y uno se contagió. ¿No? Y ese que contagió a 2 o 3 más. Bueno, esos 2 o 3 quisieron pasar por RT y los excluyeron de la cobertura. Fueron uno de los primeros que ocurrieron en esto. Después, yo a través de varias cuestiones logré que se les reconozca, y después apareció el tema de la inclusión. Pero al principio estaba excluido y era por esto, porque era una fuerza mayor extraña al trabajo. Nadie podía pensar que iba a venir esta pandemia. Esa es la cuestión. Igual en general después lo terminan tomando por vía judicial, generalmente pasa. Claro. Reitero, como es un tipo de instancia previa, obligatoria, lleva más tiempo. Pero en general, excepto el dolo, ¿no? Claro. Que cuando se puede demostrar, la verdad que una de las cosas que, bueno, después cuando vean el baremo van a ver que hay cosas que pagan más que otras, porque las pagan, porque así está baremizado. Por ejemplo, unas son las cicatrices frontales, que
que tienen que tener ciertas características y cierta medida. Todas las que sean, por ejemplo, frontales que tengan más de 3 a 4 centímetros y que sean transversales, valen más que las verticales y las que tengan menor medida. Una de las características, un hecho que en realidad fue ilícito y fue denunciado, todo, estaba dado por los empleados que trabajaban en la basura, que había un grupo de trabajadores que aparte te das cuenta porque empiezan a caer como uno atrás del otro. Bien, Claro. exactamente, y te das cuenta siempre es el mismo estudio, con las mismas características, que tenían 4 cortes, o sea, se pagan 4 cicatrices de región frontal. Las cicatrices en el rostro pagan un montón, y con esas características más aún. Entonces, después que se empezó a investigar y se vio, ahí obviamente estos damnificados no cobraron la cicatriz más allá que la cursada. Lo que pasa es que es difícil de demostrar, pero cuando se demuestra que es por dolo, o sea, que te lo haces a propósito para cobrar, bueno, no te lo va a cubrir tampoco, quedan exceptuados. Y la otra es la preexistencia. Ahí volvemos nuevamente a lo que es... por ejemplo, la lesión lumbar, que muchas veces se toma como preexistencia. Por eso es importante, y esto es para todos, en particular para los que van a presentar estudios, que vayan de parte del estudio, también ver qué presentan. Si vos llevas un informe donde está informando de que hay preexistencia, es preferible interconsultarlo con un traumatólogo, si no es tu fuerte, y sacate la duda si es, porque es más, a nosotros nos ha pasado que no teníamos el informe por la RT y nos han presentado estudios para querer justificar la lesión, y cuando me lo presentan, es más, de agarré y decir, mira, mejor prefiero que hago como que no te lo tome y se lo presente. A confesión de parte, relevamiento de prueba en este caso. A confesión de parte, relevamiento de prueba. O sea, la parte misma te está diciendo que es persistente y está reclamando como si no lo fuera. Pero bueno, exactamente. El empleador no lo sabe y lo lleva al estudio que le dieron del médico. Esa es la realidad. Exactamente. O que estén acreditadas en el examen preocupacional, y Claudia acá está claro. respuesta. Obviamente estaba cuando estaba el preocupacional, después cuando tengas el accidente no te lo va, o accidente o la enfermedad profesional no te lo van a baremizar. Pagar a veces queda como muy fuerte, pero vamos a decirle baremizar. En este caso sí le sirve la RTL preocupacional para rechazar lo que ya tenías de antes. O sea, ese riesgo no lo asumió en su momento. Exactamente. Bueno, tengo una pregunta, a lo mejor para después al final, si no me la respondes. Una hernia discal de dorsal 9 y dorsal 10, después de 20 años de trabajo, que nunca estaba. ¿Se toma como... ¿En qué trabajo? Como profesional, camillero de ambulancia. No se la van a tomar. ¿No? No, porque no está dentro del listado. Primero la lumbalgia no está, pero no está dentro de lo que podría llegar a generar una hernia discal. Según el listado, a ver, esto, ahora cuando veamos baremos lo van a entender. Esto es muy específico, tiene que tener ciertas características, tiene que ser relacionado a tal trabajo. O sea, es ese trabajo con esa lesión y con una contingencia. Después no te lo va a tomar. O sea, no es que uno dice, uy, mira, este no me lo tomó. No, está por ley. Más, vuelvo a repetirte, tiene que tener tantos años de trabajo, tanta carga horaria, viene todo especificado. ¿Cuándo lo puedes tomar o cuándo lo vas a rechazar? Una es el tipo de trabajo. ¿Eso sí. está en algún listado o en el baremo? Sí. Sí, está en el decreto 596 creo que 98. Está en los listados. Igual cuando veamos... después lo pasamos eso. Vamos a ver justamente la parte de enfermedades profesionales, porque tienen que tener ciertos requisitos. Por eso también es interesante cuando vemos el baremo para ver qué me conviene llevar o no. Para que se den una idea. Vamos a otra lesión, la rodilla. Está bien leído porque es una de las más habituales. Te lo va a baremizar o se va a pagar cuando se haya operado y quede con ciertas características. Si no se operó, le va a quedar todavía tratamiento. Es como que en cierta manera está obligado a, por ejemplo, si vas a ir, presentó un protocolo quirúrgico, porque sabes que ese paciente te lo van a reingresar, o ese empleador va a reingresar al RT.
obviamente estamos hablando de una cuestión de tiempos, y tiene que tener ciertas características, no está baremizado de la misma forma si está operado, si no está operado, si tiene tratamiento, si no tiene tratamiento. Pasa lo mismo con los traumatismos nasales, por ejemplo, si vos tenés un traumatismo donde tuviste una fractura y que quedaste ¿No aceptás a algunos? Perdóname. Uy, sí, perdón. ¿Sigo? A ver si tengo más. Discúlpame. Perdón. Que no, por favor. Es parte de... ¿Vieron que no es sencilla la tarea del docente? No, está perfecto. Perdón, a veces no me doy cuenta. ¿Faltan más? No, ahí, no sé qué tenés vos ahí, pero bueno, no importa. Si no te figura más ahí como para admitir, listo. No. Bueno, sigamos. Pasa que a Vari, si nos corta, ¿sí? está medio inestable aparentemente. Yo pregunté por el grupo y sí. no soy... Sí, se corta un poquito, pero puede ser que tengas mala señal, pero de a ratos aparece bien, así que... Bueno, seguí. La verdad que acá no se nota, pero puede ser. Bueno, yo por lo que estoy viendo, la grabación está saliendo bien, así que lo vamos a ver bien, no hay problema. Bien, vamos a contingencias especiales que son las de pluriempleo, ¿está bien? Hay dos casos puntuales que es para tener en cuenta. Esto más que nada lo que yo quería apuntar era la denuncia, qué es lo que yo tengo que informar o qué es la información necesaria como para que este accidente pueda hacerlo o pueda tomarlo la RT, ¿está bien? Una es si la enfermedad, vamos a hablar de enfermedad profesional, si la enfermedad profesional es a cargo de la RT por dos empresas diferentes. Ejemplo, volvemos a la disfonía. Digo disfonía por decir disfonía, pueden tomar la que ustedes, no sé, túnel carpiano. Le digo de las más habituales, una hipoacusia, varices, que son raras, pero que las tomen, pero cuando están, tienen que tener sus características y se toman. En el caso de que este empleado trabaje en dos lugares diferentes, que es el pluriempleo, en el caso de enfermedad profesional, se va a hacer cargo la RT, ¿está bien? Donde tenga mayor sueldo o mayor remuneración. Perfecto, gracias. Un mes antes de la primera manifestación. Porque la primera manifestación va a ser importante porque primero me va a dar pauta de cuándo empezó con esta enfermedad profesional porque va a tener las características y después van a ver que hay ciertos vencimientos en esta ley. Entonces, la primera manifestación va a estar relacionada con el tiempo transcurrido desde que empezó a trabajar y que empezó con la patología. Y le digo porque son, aunque ustedes no lo crean, que son importantes y a tener en cuenta. Bueno, en este caso de pluriempleo va a ser el que en donde mejor cobra, ¿está bien? Un mes antes de la primera denunciada según la primera manifestación. Y después, yendo al trabajo, o que puede pasar de que esté yendo de un trabajo a otro, ¿está bien? Se denuncia en las dos RT, pero se va a hacer cargo la donde el empleador se estaba dirigiendo. ¿Se entendió? Perfecto. Bien, perfecto. Acá hay una cuestión que ya tenemos una diferencia fundamental con lo que tiene que ver el pluriseguro, ¿no? O la duplicidad de seguros que teníamos que habíamos visto. Porque en una situación de duplicidad de seguro, en el seguro común, tenemos una situación de no cobertura de ninguna de las dos. ¿Bien? Yo tomo dos seguros por el mismo bien y ninguna de las dos va a responder. Salvo que yo denuncie a las dos antes, o sea, en la oportunidad del seguro, de tomar la cobertura, yo debo denunciar a las dos compañías para que ya tomen estado de su porcentaje, ¿no? Entonces cada compañía va a responder en el porcentaje que ellas se estipulen, pero que se acuerde previamente. No pasa lo mismo en la RT, no pasa lo mismo. Y tiene que ver con esto de que también por el mismo principio protectorio de derecho laboral. ¿Por qué? Porque no importa cuántas compañías coberturen un mismo bien, que el bien sería la vida o la integridad física de la capacidad laborativa del... Exactamente. ¿Por qué? Porque corre la suerte del empleador la cobertura, porque no se olviden que finalmente también termina siendo un seguro en estipulación a terceros, por más que sea el empleado que vaya directamente. Porque lo que va a suplir la RT es la consecuencia dañosa que pueda tener la enfermedad profesional o el accidente que se produzca en un trabajador sobre el cual tiene que responder el empleador. ¿Se dan cuenta? Siempre pensemos en este principio del derecho del seguro o del seguro. ¿Quién es finalmente a quien está cubriendo la RT? Está cubriendo al evento dañoso
Está cubriendo la incapacidad de la persona, pero por la cual yo deba responder como empleador. Porque si no tuviera RT, el empleado va a venir a mí a decirme. O sea, en los casos donde el empleado está en negro, ¿no? Sí. Y le pasa algo al empleado, el que responde es el empleador. Después veremos por qué estaba en negro, qué pasaba o lo que fuera. La cuestión es que en principio el que va a responder es el empleador. Entonces, en estado de relación de dependencia legal, la RT aparece y es cobertura obligatoria. Exactamente. Entonces, fíjense que estas cuestiones para dilucidar, ¿no es cierto?, son de contacto. De contacto porque son los momentos en los cuales las dos RT se molestan. Porque mientras el tipo está trabajando en una empresa, está cubierto por la RT de esa empresa, y después sale y se va a trabajar a otra, está cubierto por la otra. Punto, no hay mucho problema. El tema es cuando se tocan, cuando, por ejemplo, está yendo de un lado para otro. Claro, entonces ahí es donde se hace una estipulación jurídica, nada más que jurídica, política, para decir, bueno, en este caso lo cubre tal, y en este caso tal, punto. Ya está, es por norma, no por una cuestión racional. Bien. Claro, por eso es como un ítem aparte, como el pluriempleo, se supone, más dentro de lo que es la superintendencia de riesgo de trabajo, que todos deberíamos trabajar una carga horaria y dentro de un tiempo prudencial, pero bueno, en fin, igual sea como sea, más allá que no cumplan los horarios trabajados según disposición, se cubre de todas formas. Bueno, vamos ya a lo que es largo, por si se cansan o lo que fuera, me van avisando porque... No, yo lo que propondría es que, espera, yo te digo, son las 20. Sí. Habitualmente estamos hasta las 20:30, 21, así que tenés todavía como media hora o una, si aguantan, los chicos escuchando lo que es RT. Si no, lo cortamos y seguimos la próxima, no la otra. Porque igual vamos a tener que seguir un poquito más porque falta lo que es baremos y todo eso. ¿No, Sol? Así que ya estás comprometida por una clase. Sí, todo lo que es tal cual. Es mucho contenido, obviamente. Bueno, lo otro que nos pareció importante... ¿Te puedo hacer una consulta, Sol? Que a veces nos pasa mucho a nosotros los médicos que vamos de un trabajo a otro. ¿Viste que te exigen que haya una diferencia de 1 hora, por lo menos? Que muchos no los cumplimos. Si vos, ponele, salís de un laburo y en el horario que te hace el accidente, supuestamente tendrías que estar trabajando en otro lugar, ahí sonaste, no te cubre. Mira, es que, bueno, justamente, viste que hay ciertos trabajos que, en particular vamos a lo que es salud, que eso, bueno, el que haga pluriempleo, no hay mucha gente que tiene pluriempleo, pero bueno, justamente en salud se suele dar. Vieron que nos hacen llenar como un itinerario de los trabajos que vos tenés o no, y cuánto tenés de diferencia entre qué trabajo y qué carga horaria tenés en un lado que en el otro. Claro, te exigen 1 hora, mínimo, 1 hora de un lugar a otro. Sí. Bueno. Mira, te soy sincera, muchas veces... Esto es lo que supuestamente te dicen cuando tenés que presentar todos los papeles para la compatibilidad horaria. Exactamente. Igual eso en general es más interno, no es tanto de la RT, pero si la RT lo solicita, está bien, la RT está en obligación de prestar documental, igual que... Es al revés, o sea, si la RT nada dice, acepta que vos estés de un trabajo a otro sin diferencia horaria. ¿Entendés? Exactamente. La carga de la prueba va a ser cuando... para la RT si lo alega. ¿Entendés? Claro. Distinto es que vos quieras decirle a las dos RT o ¿entendés? Si vos no hay una complicidad, si se maneja como se manejó la pantalla anterior, no hay ningún problema. ¿Cuánto tiempo de un trabajo a otro? Yo creo que eso tiene que ver con una cuestión distinta a lo que es la RT. No es igual, Claudia, más allá de todo eso, ¿sabés lo importante? El denunciarlo. Mientras que vos informes de la situación, en general la RT te lo va a terminar cubriendo, y más si es un itinerario. O sea, ponele que justo el horario no encaje, porque en vez de tardar 1 hora es 1 hora y media, 2, y vos ya deberías estar, o vos deberías haber estado. La realidad, vos ponete a pensar que a la RT le va a ser más barato arreglar y más rápido también arreglar en la superintendencia que arreglar después bajo juzgado, cuando sabe de que está relativamente contemplado. Hay ciertas contemplaciones que hacen. La realidad es que es cierto, sucede, y hay cosas que normalmente no se rechazan. Ahora,
Ahora, si de repente fuiste a cubrir una guardia que no es tuya, que no la podés justificar, estaba yendo para allá, que no es tu itinerario normal, y ahí se va a complicar. Está bien, puede que la tomen, vas a tener que justificarlo, porque en realidad estás yendo prácticamente, viste que hay veces... Ahí después empiezan los problemas con respecto a, no, bueno, pero sí, pero no, pero yo tenía que estar ahí, no tenía que estar, y el RT te manda un liquidador que investigue, y te pregunta, claro, y vos no sabes qué decirle, y ahí es donde empiezan los problemas reales de esto. Pero mientras esto sea una cuestión de, no donde vos incidís a propósito para tratar de meter tu accidente en la RT, porque ahí es donde está el problema, ¿no? O sea, claro, como dice Sol, si vos o te pasó, tenías una hora de diferencia y el accidente te pasó, en vez de en una hora, dentro de esa hora, no va a pasar mucho, la RT lo va a cubrir. Ahora, la cuestión es cuando ya empiezan a saltar cuestiones con que, no, mirá, ¿qué hacías ahí? No, la realidad es que yo estaba supliendo pero no estás cubierta, pero estoy trabajando acá. Bueno, ahí se produce todo un sistema de problemática, ¿no? Que como en todo en Argentina está mal manejado, esa es la realidad. Porque después, ¿y vos qué haces? Por las dudas encima denunciás después otro horario también, ¿no? Entonces al liquidador encima dice, no, ¿cómo? En ese horario, si vos acá en el libro firmaste que, o la cámara de afuera te dice que te vio a vos saliendo, y parece como que vos... O pedís el libro de guardia. Claro, o parece que vos estás fraguando una cosa para acercar la RT, y lo que pasó realmente es que vos cubriste una guardia de un colega que te pidió por favor. Esa es la realidad. Claro. Bueno, si vos lo manejás más o menos con la verdad, es más probable que la RT lo pague que no. Cuando vos empezás a fraguar, a diferencia de lo que pasa con el seguro común. ¿Por qué? Porque acá tenés el principio protectorio del derecho laboral, volvemos a lo mismo. Entonces, claro, gracias. La cuestión está en entender que en el otro, el principio protectorio no está. Entonces, todo aquello que está fuera del ámbito va a ser rechazado. Acá, el que tiene la carga de la prueba la tiene la RT para decirte que no. Por eso la necesidad de la comisión médica. ¿Entendés? Por eso claro, aparece, para regular. Claro, por eso aparece la comisión médica. ¿Por qué aparece la comisión médica? Porque si no, es todo Paganini para la RT. Ahí está donde está. Claro, directamente iban a Seclo, se regulaba ahí, iban a Seclo y arreglaban. Y a veces... a mí me complicó, como abogado, me complicó Es más, te digo, sí, dejé de hacer reclamo RT. Mirá, fíjate cómo han ganado. ¿Por qué? Porque me es mucho quilombo ir hasta mandar a mi cliente a que lo agarre sol y que le haga menos y que yo me oponga y que después recién ahí, cuando yo tengo listo la negativa, irme a lo que es la parte de juicio, ¿no? Esto estamos en un ámbito antejudicial, prejudicial. Y yo para poder meterme en el juicio tengo que agotar esta instancia previa. Y esta instancia previa requiere todo un sistema que hace que a mí como abogado me desanime a seguir adelante. Ese es el objeto principal que tuvo la comisión médica en sí. Eso fue el primer objetivo. Después, a partir de ahí, obviamente que el que lo mira del lado de la RT dice, no, lo que pasa es que pagábamos cualquier cosa antes. O sea, cualquiera decía, a mí me duele el dedo, y pagaba, y hubo un abogado que representaba la RT de un externo y no entendía nada de comisión médica, que es un poco lo que yo estoy armando, ¿no? ¿Y qué decía la compañía? Y pagalo, porque el juicio lo perdés. Y sí, pero pará, porque ahora con la comisión médica yo veo lo que trae, lo que vos vas a traer mañana en juicio. ¿Entendés? Entonces yo ya me voy preparando para esa defensa posterior. Por eso que es tan importante para la RT la comisión médica y para el Estado en esta regulación, ¿no? Para la superintendencia de riesgo de trabajo. En realidad, las comisiones médicas, o la ley se dispuso para disminuir el incidente judicial, porque, es más, se supone que debería haber una comisión médica juzgado laboral que haya, cosa que no hay, pero bueno, se supone que así debería ser, o fue el espíritu de la ley, como para evitar que se fuera que tuvieran tantos incidentes por vía judicial. Y ahora, no es por defensa, bueno, me pasa, yo trabajo ahí, entonces tengo como una mirada muy particular. La realidad es de que una de las cosas que uno tal vez no tiene en cuenta, y eso yo lo suelo hablar con los damnificados cuando hablamos de incapacidad. Ustedes sepan de que cuando hay incapacidad, la capacidad laborativa está en un 100%, ¿sí? Cada vez que este damnificado cobra incapacidad, va disminuyendo su capacidad laborativa. ¿Qué es lo que significa? Que si tiene muchos incidentes o varios incidentes,
más allá de que hoy se informa todo, están en una obligación de informar la capacidad, o sea, los incidentes previos justamente para evitar que se pague una zona que ya fue baremizada o que ya fue cobrada, por eso hablamos de las exclusiones, de la preexistencia. La realidad es de que cada vez tiene menos capacidad laborativa ese empleado, y hubo un momento que pasando el 66%, ese empleado se va a jubilar, si tiene que trabajar en blanco ya no tiene manera, porque después vamos a ver que hay porcentajes diferentes y hay uno que es el límite que dice, bueno, hasta acá te cubro, te lo voy a pagar porque la incapacidad te la voy a pagar, pero se supone que teniendo más de un 66% de incapacidad laborativa te tenés que jubilar. Entonces tal vez, y estamos hablando de una jubilación base, entonces tal vez este empleado que, inclusive gente, chicos jóvenes, digo, porque hemos tenido, a veces, porque bueno, una de las cosas que a veces con ciertas incapacidades hay que pedir la recalificación y ciertos requisitos para ciertas, volvemos a, no sé, por ejemplo, la disfonía, que es un 15%, no es un 66%, pero bueno, es un porcentaje importante, que, por ejemplo, solicita sí o sí de que tenga recalificación. Eso implica de que esta persona no va a poder seguir cumpliendo sus funciones como las cumplía o las mismas funciones, con todas las características que eso lleva según el trabajo que hagan. Tal vez, por ejemplo, en ciertos trabajos donde vas por rango, está bien, por ejemplo, las maestras que tienen que dejar de ser o estar en una sala con alumnos, tienen que pasar, por ejemplo, a otra acción de biblioteca, donde no tienen la actividad propia, ya sabés que a la dirección no van a llegar, o sea, o al puesto, de tal puesto no van a llegar. Entonces, la realidad de que el cobro de la incapacidad es importante porque uno tiene que saber que en el caso de que tenga una lesión o que le haya quedado una incapacidad o una limitación funcional, poder contar con esto, si no lo puedes hacer, pero a veces el reclamo continuo tiene estas cosas a tener en cuenta, tal vez más a lo que es la protección del empleado, ¿no? Pero bueno, eso es una mirada muy más particular. Perdón que te interrumpo. Acá está ingresando el ex ayudante de cátedra Héctor Abraham. Lo saludamos todos. Y ahora, bueno, continúa la empleada del mes. Bien. Tenemos a la doctora Mazo. Hola a todos. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien. Bueno, vamos ahora a hablar específicamente de las incapacidades. Tenemos diferentes tipos de incapacidades, o en realidad dentro de los trámites pueden estar en diferentes circunstancias estos trámites. Una es la incapacidad laboral temporaria. Eso es cuando a veces dice, bueno, la mando temporaria, la mando a más tratamiento, tienen que tener ciertos tiempos, tienen que tener ciertas características. Una de las cosas importantes que ustedes van a tener en cuenta también, que es lo que le van a decir la ILT, que siempre en los dictámenes va a estar a un costado, ¿está bien? ¿Cuándo yo le puedo dar una alta para a la incapacidad laboral temporaria? ¿Sí? La alta médica, o sea que la lesión. A ver, se supone que la acción de la RT saliendo de la incapacidad, que es lo que nosotros habitualmente vemos, o lo que no le vamos a prestar atención, tal vez, depende del trámite, pero en esto que tenemos que hablar de seguro y de valores, uno para sacarle a la persona, se supone que la idea del RT, está bien, es de que ese trabajador tenga la cobertura hasta resolver el daño, ¿sí? Entonces, está estipulado también cuánto se le tiene que dar de tratamiento, cuánto es lo que, más allá de que pasa la superintendencia, está ya previsto cuánto debería tener de tratamiento para cada tipo de lesión puntual. No es que a mí me parece y entonces cumplir cierta cantidad de kinesiología, se lo tomo o no se lo tomo. Muchísimas veces eso está ya previamente pautado. ¿Cuándo yo le puedo dar el alta a este damnificado? Uno, cuando ya se haya solucionado el inconveniente, después que se declare, que pase de ILT a ILP, que es la declaración de incapacidad laboral permanente, que es cuando ya realmente va a cobrar incapacidad. Transcurrido un año, está bien, si está bajo un año de tratamiento, ya cumplió todos los requisitos y por más que le haga más tratamiento no va a resolver el cuadro, uno dice, bueno, ya está, que pase directamente, que vaya con
porque por más tratamiento que le haga, esto no lo va a resolver, y obviamente la muerte del damnificado, ¿no? O sea, cuando una vez que muere ya no tengo mucho más tratamiento que dar. Pero esas son, ¿y por qué se hace hincapié en todo esto? Porque siempre ustedes también, eso lo tienen que evaluar cuando vayan a presentar el damnificado, cuánto tiempo van a necesitar para cobrar, porque ¿qué pasa? Vas a cobrar una incapacidad, vas a una divergencia en la determinación de incapacidad porque no te pusiste de acuerdo con la RT de lo que le van a dar de incapacidad o no le dio incapacidad. ¿Qué es lo que sucede? Vos te presentás. Si todavía está en rango de tratamiento, desde la superintendencia no te va a decir de que, no, bueno, ya está, entonces ahora cobra incapacidad. No, te lo van a reingresar nuevamente. Entonces, ese trámite queda ahí. No es que vos después lo continuás, no, después de que, y tal vez son solamente 15 sesiones de kinesiología. Entonces, se tienen que hacer las 15 sesiones de kinesiología, que en el mejor de los casos es un mes y medio, porque la superintendencia dice, no, este caballero puede mejorar su movilidad. Bueno, mandémoslo a que haga tratamiento. Entonces, lo que vas a hacer es que el trámite se retrase unos 15 días más que te dan el turno después. 15 días en realidad son 3 semanas más o menos porque es uno por día, días laborales. Después volver a pedir el trámite y arrancar todo el trámite de nuevo. Eso es interesante porque va a estar relacionado cuándo te conviene iniciar el trámite o no. Más que nada el damnificado. Yo ahora lo estoy planteando como estudio jurídico que quiere ir a pedir incapacidad. Pues hay ciertos trámites que los va a poder iniciar el trabajador por medio de un estudio jurídico, porque ustedes también tienen que saber, cuando uno se presenta a una comisión médica, siempre tiene que ir acompañado por un letrado, está bien, por un abogado, tiene que estar el médico de la RT, puede ir un médico de parte y va a estar el médico de comisión, que son todos los que van a ver o evaluar nuevamente a este damnificado, y luego se dará un dictamen y revelaron la situación. Pero si estamos medio justos con el tema del alta, es probable, o a veces cuando la movilidad es más de la que debería ser, está bien, porque muchas veces no sucede. A ver, vos viste la lesión, vos sabés más o menos cómo le va a quedar y cuánto es lo habitual, y de repente no podés mover el brazo por una lesión del manguito rotador y andás a hacer kinesiología. ¿Está bien? Porque vos te das cuenta, la persona que está ahí ya sabe más o menos lo esperable y lo no esperable. Y la realidad es que si no te quedó bien, bueno, que te lo resuelvan, y cuando te lo resuelvan y realmente podamos evaluarlo, será evaluado. ¿Sí? Por eso quería rever el tema de las altas. A ver, vamos a la otra, que es la ILP. Bueno. Vamos a la incapacidad laboral permanente. Esto es cuando ya vamos a dictaminar incapacidad. Cuando ya va el estudio, ya hizo el tratamiento, ya pasó el año, y ya vamos a la incapacidad laboral permanente. Esto es cuando, como dice, existe el LP, cuando el daño sufrido por el trabajador le impide realizar su trabajo, porque por eso va por porcentaje, puede ser de que sea total, cuando es mayor un 66%, se lo toma como una incapacidad total, cuando es 66 o mayor, que es lo que habíamos dicho, después está la parcial. El que va a determinar la incapacidad va a ser analizado por las comisiones médicas, justamente para evitar esto de que le den menos, o que le den menos en realidad, se supone que para eso, de lo que se le debería dar, ¿sí? Y por lo menos con la RT. Y la ILP tendrá carácter provisorio, ¿está bien? Tiene un tiempo, porque yo digo, bueno, hay un momento que lo quiero mandar a que ya esté en incapacidad permanente. O sea, ¿qué es la incapacidad que le va a quedar? ¿Se puede extender? Sí, se puede extender hasta 36 meses y después 24 meses más. Estos son para politraumas muy severos, en donde realmente el damnificado, más allá de cobrar incapacidad, necesita tratamiento. Con lesiones de columna, de cadera, con injertos de piel que no resolvieron y se sobreinfectaron. Entonces, más allá de que realmente esta persona esté para cobrar incapacidad, uno dice, bueno, lo reingreso en la parte y después lo saco para que cobre incapacidad. Por eso habla de la extensión del tiempo de la ILP. Y obviamente cuando ya pasa a ILP es de carácter definitivo, ¿sí? Ya deja de ser temporaria y pasa a ser de carácter definitivo. Lo que no entiendan, yo sé que es un tema que es engorroso, que es largo, está bien, pero bueno, cuando hay algo que quieran saber, pregunten, ¿sí? Bueno, Sol. Sí. Perdón que te interrumpa, y justamente, Sí. recién mencionabas que la ILP, o sea, la permanente, es transitoria. ¿Puede ser?
o yo entendí mal, quizás dijiste ILT, la temporal. No, la transitoria es la temporaria. Ah, ok. Y la permanente, bueno, sí, es la que va con la que ya le va a quedar. Capaz que pero sí. A ver, la ILP es lo que le va a quedar. Dice, bueno, lo sacamos de esto y lo pasamos a ILPs. Ya está. No lo voy a resolver porque pasó un año, porque ya cumplió el tratamiento. Bueno, ahora. A ver, Sol, pará porque se corta mucho y. Se corta, sí. Es decir, una vez declarada la ILP, ya está, definitiva. El porcentaje que fuere, sí. Okay. Pero esto no quiere decir que no pueda ser reingresado para tratamiento, que es lo que está hablando. ¿Entendés? Ah, bien. No, porque se me corta un poquito. Claro. Bárbaro. Gracias. Igual, Marcelo, te quiero hacer una aclaración. Sí. Espera, Sol, porque se corta mucho, tenés mala señal. Tenés muy mala señal, muy mala señal, es una lástima, porque veníamos bárbaro. Hacé una cosa, si querés sacate la pantalla y volver a ingresar. Dale. Porque eso capaz que te hace que tengas más lenta Bueno, freno y vuelvo a entrar. Sí. No, pero no salgas vos, no salgas. Si no, sacá la compartir pantalla. Ok, dame un segundo. Dejá de compartir pantalla. No, del mismo lugar donde la pusiste. De arriba, fíjate que capaz está arriba. Arriba de la pantalla. Se le corta, pobre. Bueno, está interesante esto de las condiciones médicas. Ahí está. No, ahí está sacando, no. Ahí está. Desde el Zoom tenés que hacerlo. Sacá desde arriba de todo la pantalla. Ahí te puse a vos. Dame un segundito. Sí, está bueno, Marce, porque es la visión desde adentro. Claro, esa es la que yo quería observar. Porque como yo hoy, viste, ya cuando empecé a decirle a Sol que era solamente la comisión médica para cagarnos a los abogados, bueno, ahí ya. Marcelo. Se la tiene como el cuco. Claro. Se la tiene como el cuco. Claro. Bueno, gente, Sol, ¿qué le parece si pasame de vuelta pasame de vuelta el coso, el administrador, porfa. Pasame de vuelta a mí. Creo que ya te lo pasé. Ah, ¿me lo pasaste? No, porque todavía estás con él. Creo que sí, fíjate. A ver. No puedo dejar. Espera, voy a hacer una cosa. Estás vos, Marcelo. Soy yo, ¿eh? A ver, bueno. Espera. Continuar. Voy a abrir cualquier cosa. Yo, a ver. Segunda cámara. ¿Estoy yo de vuelta en la cámara? Ahí está. Bueno, listo, perfecto. Acá estamos todos. Ahora sí. Perfecto. Bueno. A ver. No, sigo teniendo la Sol acá. A ver si la saco. Ahí está. Pobre, la puse en sala de espera. Ahora la vuelvo a traer a la pobre Sol. Ahí está. Bueno, muy interesante y me parece que por el tiempo que vamos, yo haría un parate acá porque, a ver, no es solamente para tenerlo, ¿no? Para que lo conozcamos, sino porque es interesante para todo ámbito, para nosotros, para los que son médicos, para poder conocer de esto. Y desde el punto de vista del seguro, lo relacionamos con lo que tiene que ver con nuestra actividad. Como liquidador de seguros, es importante conocer lo que tiene que ver con RT porque es posible que podamos ser designados con trabajo de RT, ¿no? Las compañías de seguro no diferencian, o sea, las compañías de seguro de RT no diferencian el trabajo del liquidador y el que puede realizar la tarea de investigación para el seguro
puede hacerlo tanto para el seguro de riesgo patrimoniales, para el RC, como también para lo que es riesgo de trabajo. Lo que pasa es que está separado exclusivamente porque se trata del ámbito del trabajo. Eso es lo que hace la separación de la cobertura. Y tiene sus características propias y personales que están contenidas dentro de la ley de RT. O sea, con el conocimiento que nosotros tenemos, con más la lectura de la ley de RT, ya tenemos la capacidad para poder liquidar en RT, ¿no? Y hacer todo el trabajo del liquidador en RT, que es tanto la determinación correcta del daño como el encuadre dentro de la cobertura. La investigación, la evaluación del daño y el encuadre en la cobertura. Las tres tareas que siempre repito también se dan en el ámbito de la RT, y la comisión médica sirve para tener la visión propia, debería ser un ente imparcial entre la compañía aseguradora, ¿no es cierto?, y el damnificado. Desde los estudios de abogados, es muy habitual contratar profesionales para las comisiones médicas, ¿no? O sea, estamos, por un lado, la tarea que hace Sol, desde dentro de la comisión médica, y después está la tarea que puede hacer el liquidador de seguros, sobre todo aquel que tiene la calidad de médico legista, o médico simplemente, con el título de liquidador de seguros, porque tiene un alcance mucho mayor dentro de la comisión médica. No es lo mismo, Sol, que te vaya un médico de parte que no sepa de seguros a que te vaya un médico que sepa de seguros. Ya directamente ahí... Es que no te lo puede discutir. Exactamente. Entonces ahí... No puede discutir y no sabe qué y cómo encararla, porque no es lo mismo, es muy específico. O sea, lo que es ley de RT es para RT, es para elaborar. Si vos me venís a discutir otro baremo, yo te voy a mirar, mira, lee la ley y después volver. Claro, anda a leer la ley y volver. Por eso mismo. Claro, bueno, perdón. Pero sí. Pero es así. Pero con la calidad de liquidador, de seguros, más el conocimiento de la ley de RT, de alguna manera te haces infalible, porque esa es la realidad, eso es lo que buscamos, ¿no?, en esta cuestión. Fer, aquí te veo prendiendo un cigarro. ¿Tenés ganas de aportar algo más? Porque yo sé que Fer un poco de conocimiento tiene el tema. No, sí, eso que hablaban que decía Sol sobre las exclusiones, que terminan todas judicializadas, o la gran mayoría terminaron judicializadas y lo resolvieron con las comisiones médicas, hasta cuando yo había cursado, habían presentado un informe de la SRT que habían bajado 40% las judicializaciones de las denuncias, por falsas denuncias por boicot que habían contra las mismas RT de empleados que se autoflagelaban para poder cobrar. Y al poder investigarlo, al meter las comisiones médicas, había bajado muchísimo esa tasa, porque como dijiste, era un paganini, que todo lo perdían, todo lo tenían que pagar. El clásico de que se lastimaba la rodilla jugando a la pelota y venía y se caía en la escalera del trabajo. Y eso era pérdida para el empleador, tiempo para el empleador y plata para el RT. Todo eso lo fueron modificando, que no sé si en otro lugar del mundo existirá, porque me parece que eso es parte de nuestra cultura, de nuestra lastimosa cultura, el de buscar alguna ventaja siempre. Con el tema de los baremos, sí, va a ser muy interesante porque es bastante meticuloso el tema. Voy a esperar esa parte. Bien, Fer, gracias. También tienen un conocimiento del tema, así que por eso le doy participación. Para mí, la clase de Sol, magistral, eso ya desde ya lo digo, muy interesante, muy bien planteada. Falta mucho para completar el tema. Yo lo dejaría acá, más que nada por el tema de no cargarnos con mucho desarrollo, y continuaríamos en la próxima. ¿Qué te parece? Tenemos casi la mitad del PowerPoint, ¿no? Todavía que nos falta, más o menos, ¿no? De que armaste, quedaba un poquito más. Lo que pasa es que es un tema muy amplio, es un tema para hablar muchísimo, es un tema para hacer un curso entero de RT, esa es la realidad. Sí. Podríamos tranquilamente hacer un curso entero de esto, que se me está ocurriendo en este momento quizás poder hacer un curso nuevo, pero bueno, vamos a terminar por lo menos para que podamos tener acceso a ese. Yo no quería dejar de darlo porque si no podemos para adelante cursarlo, por lo menos tener esta idea
que esto existe y que funciona. Lo que a mí me interesa que ustedes vean o que hagamos todos es que esto funcione en paralelo con nuestra actividad. Entonces, tranquilamente podemos ser liquidadores de RT. Totalmente. De hecho un pequeño, sí, perdón, Marcelo, sí, un pequeño resumen de Grisolía y reforzar con esto de RT y olvidar. Claro, exactamente. Ya tenemos la medicina laboral, que no lo tenemos porque ese es otro curso que también ya se va a dar a través del Colegio de Médicos, del cual me han designado como director, que va para el segundo cuatrimestre. Pero bueno, independientemente de eso, la cuestión es que yo creo... Ah, y Fer, ¿estás levantando la mano? Perdón. ¿Querés algo más? Pregunta nomás, profe. ¿Qué dice la cobertura del seguro de auto con el Zoom mientras se maneja? Sí, esa es una cuestión. Pero lo que estamos dentro de esta mecánica, ¿no es cierto? Es así. O sea, el abogado dice que estudió Derecho para evitar la ley. Y bueno, es así. Es casa herrera, cuchillo de palo, toda la misma cuestión. Lo malo de todo esto no es que él haga eso, sino que nos está haciendo partícipes a nosotros, ¿no es cierto? Testigos indirectos de lo que pueda llegar a suceder. Así que, ok, me voy, pero no me olviden que me voy a dedicar a hacer mala práctica. Sí. Bueno, gente, la verdad que muchas gracias por estar ahí. Agradezcamos a Sol porque la verdad que me pareció excelente la disertación, muy buena, muy buena. Gracias. Muchísimo mejor que acá, que Héctor, obviamente, en su anterior. Ay, no. Así que vamos a tener que reforzar a Héctor, obviamente que ya la calidad de masculina no te favorece, pero bueno, esa es la cuestión en todo esto. Les agradezco mucho, como siempre. Sigamos. La próxima clase ya tenemos, lo ideal era empezar con Sol y terminar, pero bueno, seguramente en la próxima clase tenemos un invitado especial que ya había hablado yo del tema de, quizás vemos ciberseguridad o ciberdelito. Sí, es que Marcelo es lo que te decía. Sí. Por eso. Entonces, de que es un tema muy largo, de que tiene muchas aristas, hay mucho para desarrollar y que era un pequeño resumen y no terminamos. La idea es tener un resumen puntual y que podamos